Muy buenos días, familia en Cristo. Los saludo en el nombre de nuestro Señor llamado Jesús, de nuestro Jesucristo, de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dándole nuevamente gracias por este maravilloso día que nos presenta radiante y lleno de sol y lleno de esperanza, de saber que la palabra de Dios que tiene hoy para nosotros también va a ser un bálsamo muy importante para nuestra vida. Te damos gracias, Dios, por este día. Y quiero así entregar en este momento a la pastora para que nos siga dirigiendo en la oración de entrada y poder así disfrutar, amado Rey, de tu hermosura, de tu amor y de tu gracia. Gracias, Dios, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque grandes son tus obras y tus maravillas, porque sabemos lo hermoso que tú eres para con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Dios, porque hoy ha sido un día de oportunidades para todo el ser humano, soberano Dios. Muchísimas gracias, porque sabemos que hoy tú tienes un plan para cada uno de nosotros y aquí estamos, Señor. Haz tu voluntad conforme a las necesidades de cada uno de nosotros. Y, Señor, nos presentamos delante de ti para recibir, Señor, tu bendición en este día. Sabemos, Señor, que de antes de que nosotros naciéramos, tú tenías ya todo esto organizado en la vida de cada uno. Y te damos gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Bendice, Señor, las palabras, porque para siempre tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Te pido, Señor, por nuestra patria Colombia. Señor, ten misericordia de ella. Ayúdanos, Señor, a que la economía de nuestro país, soberano Dios, no sea tan afectada, Señor. Seas tú trayendo, amado Padre Santo, ese dinero que necesitan las empresas, las microempresas, soberano Dios, los hogares, amado Padre Santo. Haz un milagro, amado Padre Santo, financiero, Señor. Te lo pedimos, amado Padre de la gloria, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús de Nazaret, porque hecho está. Te pedimos, amado Padre Santo, que en nuestras alacenas no falte el alimento, Señor, que seas tú, soberano Dios, haciendo un milagro espiritual, soberano Dios, en cada hogar, amado Padre Santo. Señor, te pido que llegue la paz en cada hogar, quita toda gritería, toda palabra deshonesta, toda ira, soberano Dios, entre los esposos, entre los hijos, amado Padre Santo, te lo pido, amado Padre de la gloria, porque maravilloso eres tú y digno, Señor, de suprema alabanza. Te doy la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Qué rico entrar en oración como Dios lo quiere. Y quiero decirles, mis hermanos, que hoy les tengo una sorpresa en el sentido de la palabra, porque hoy tendríamos que seguir con el estudio, con ese manjar hermoso de agua de vida, y el Señor, en la oración de esta mañana, en el encuentro con Él, a tempranas horas, muy tempranas horas, recuerde que tenemos un compromiso con el Señor desde las 5 de la mañana, y que ahí el Señor me ha cambiado totalmente el mensaje que traía para hoy. Hoy quería seguir con el estudio de agua de vida. Y ya habíamos visto que es el arroyo que refresca a los peregrinos y viajeros. Y ayer vimos que es la fuente de salvación que refresca a los creyentes. Estábamos deleitándonos con esta palabra. Qué rico, hermanos, cuando nos deleitamos. Pero el Señor me hizo ver algo importantísimo que quiero que sembremos en nuestro corazón y lo entendamos bien, hermanos. Porque este no es tiempo de mirar a otro lado, sino mirar lo que Él quiere que hablemos y que tengamos en cuenta. Por eso Él nos va a llevar a la palabra que de pronto hemos hablado muchas veces, que se ha predicado en muchos púlpitos, que yo mismo les he hablado en otras ocasiones, pero que de pronto no hemos revisado bien lo que hemos enseñado, lo que hemos hablado, lo que hemos recibido, o de qué manera lo hemos recibido.
Así que yo los invito, hermanos, para que vayamos a ese versículo que ya es un himno nacional prácticamente. Es algo que ya no lo sabemos de memoria incluso. Y debemos de sabernoslo de memoria porque debemos de saber cómo está escrito. Y es segundo libro de Crónicas 7:14. Y tú pensarás allí, otra vez vamos a oír lo mismo. Otra vez el Señor. Bueno, hermano, hoy el Señor quiere ser realmente entendido su corazón. Y hoy va a probar en qué manera estamos realmente mirando su palabra. Y de qué manera la estamos degustando. Así que mis hermanos, pongámonos a la orden de la palabra de Dios. Y leamos nuevamente lo que tanto hemos leído, lo que tanto le hemos recitado a los pueblos, a las gentes, a las multitudes, a los muchos. Pero que no hemos caído en cuenta que esa palabra se hizo fue para los pocos. ¿Ah? Miremosla, hermanos. Los invito a que leamos esta palabra. Dice así la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mira que cuando hemos leído esta palabra, muchos han puesto en la mente inmediatamente al mundo, a los que están lejos de Dios. Y qué tremenda equivocación que el Señor no le está hablando a esos muchos, a ese mundo pecador no le está hablando al pueblo de Dios. ¿Sí te imaginas que cambia el panorama? Así que vamos a revisar muy bien hoy un versículo que es el que acabamos de leer. Revisémoslo y pongámoslo por obra. No miremos más para otro lado, miremos la palabra de Dios. A ver, hermano, ayúdeme allá con tu lectura. ¿Qué dice allí? Así dice, si se humillare mi pueblo. Y aquí hay una pregunta, hermanos. Si se humillare mi pueblo, yo pregunto en este momento, mis queridos hermanos, ¿cuál es el pueblo de Dios? Muchos me van a decir o van a pensar, Israel. Sí, ese es el pueblo de Dios desde un comienzo, no lo podemos negar. Él es el pueblo de Dios. Pero, ¿tú eres pueblo de Dios? Pregúntate. ¿Tú eres pueblo de Dios? Bueno, si nosotros somos pueblo de Dios, porque de pronto tú dijiste allí, sí, yo soy pueblo de Dios, no tengo ninguna duda de ello. Pues vamos a reforzar ese pensamiento tuyo a través de la palabra. Porque nosotros sí tenemos que tener seguridad que somos su pueblo. Pero ¿por qué somos su pueblo y para qué somos su pueblo? A ver, primero, lo primero. Si somos su pueblo, busquemos allí en la primera carta de Pedro 2, 9 al 10. Primera carta de Pedro 2, 9 al 10. Y aquí precisamente nos habla esta palabra sobre el pueblo de Dios. Bueno, está hablándonos ahora sí a lo que tú diste como respuesta. Dice, mas vosotros, a ver, ya tienes primera carta de Pedro 2, 9 y 10. Y dice así, mas vosotros sois linaje escogido. ¡Ay, qué rico, hermanos! Vea lo que me dice la palabra, que soy linaje escogido. ¡Qué hermosura! Me dice también que soy, dice, real sacerdocio. ¡Ay, qué hermosura! Y me dice también que soy nación santa. ¡Uy, cómo yo a dudar! Por eso respondí, yo soy su pueblo. Y además dice, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. ¿Ah? Él lo adquirió. No estaba ahí como Israel, su pueblo. Lo escogió así nada más. A nosotros nos adquirió. Y cuando tú quieres algo, lo adquiere con un precio. Lo compras porque lo adquiere, lo necesita. Y Él adquirió nuestra ciudadanía, que fuéramos su pueblo. Y lo adquirió con un precio muy, muy costoso. Por un precio de sangre. Y también me dice
el 10. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Ay, sí que nos está hablando, ¿verdad? Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia. Ay, Señor. Pero ahora habéis alcanzado misericordia, nos adquirió, nos compró como su pueblo. Hermanos, es real. Sí somos pueblo de Dios, no lo dudemos. No lo dudemos. Ahora sí sabemos que Él nos adquirió, que no éramos pueblo, pero que por su infinita misericordia nos hizo pueblo suyo. Ah, bueno. Y sabemos cómo fue. Nos compró o nos adquirió por precio de sangre, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Pero ¿para qué somos su pueblo? O sea, ¿qué quería Él con ese pueblo? Él sabía que quería llevar a su pueblo Israel a una tierra prometida. Él tenía definido esa situación. Ahora, ¿qué quiere con nosotros? Porque aquí nos está dando cosas muy hermosas y decimos, yo he preguntado en la congregación, ¿somos pueblo de Dios? Amén. Adquirido por Dios, amén. Somos pueblo santo, pueblo real. Eso se llena de amén ese lugar. Pero ¿para qué? Cuando Él nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hay un para qué. ¿Sabe para qué, mi hermano? Lo acabamos de leer. Para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es para quedarnos quietos. No es para dormir tarde. No es para levantarnos cuando querramos. Y que primero desayunemos y después hagamos el ejercicio y si al caso queda tiempo, busquemos a Dios. O le digamos una pequeña oración de 5 y 10 minutos y gracias, soy linaje escogido. Soy real sacerdocio. Qué pena con el Señor. Miren mis hermanos, no miremos más al pueblo pecador. Para Él no está hecha esta palabra. Esa palabra está hecha es para ti y para mí, que somos pueblo de Dios. Y Él acaba de decirnos, si se humillare, ¿quién? ¿El pueblo pecador? No, no, Señor. Si se humillare tú y yo, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, porque tú sabes muy bien que el mundo no invoca el nombre de Dios. El mundo no está invocando el nombre de Dios, está invocando al diablo, está haciendo cosas totalmente contrarias a Dios. Maquinando pecado, maquinando cómo quitarle la vida del inocente, agravándose en este tiempo de encierro, pegándole y aún queriendo matar a su mujer, a su esposa, no, haciéndole daño a sus hijos o al menor de edad, violándolo y haciéndole daño. ¿Eso es invocar el nombre de Dios? No, eso es invocar el nombre de Satanás. Pero nosotros sí invocamos el nombre de Dios porque tú te levantas y lo primero que haces es poner delante de Dios el sueño que te dio, el nuevo despertar, el levantarse, el poder tener fuerzas para ir a hacer las labores, para orar, para poner toda su vida delante, toda nuestra vida delante de Dios. Entonces, el pueblo que invoca el nombre de Dios, ¿cuál es ese pueblo, hermano? Eres tú y yo, porque hemos sido también adquiridos por Dios como pueblo suyo. Así que no miremos cuando oremos, cuando leamos este versículo, no dibujemos en nuestra mente al pueblo pecador, a los que hacen pecado, a los que están lejos, a los que están totalmente entretenidos en otras cosas, pero que no están con Dios. No mires allá, mira a tu congregación, mira a el pueblo de Dios que está entre todas las naciones, esos remanentes pequeños de iglesias pequeñas y grandes que son verdaderamente hijos de Dios, nacidos de nuevo, que es el pueblo de Dios, para que Él venga por esa su iglesia, que es la iglesia que se forma de todas las naciones. El remanente pequeño que tenemos nosotros allí en el lugar que nos congregamos forma parte de la iglesia de Dios, de Cristo nuestro Señor. Él está hablando, es al pueblo suyo, el que adquirió por la sangre de su Hijo amado. Pero tú sabes que muchos no han querido recibir esa sangre,
que no han querido ser parte de ese compromiso de dejar de vivir una vida de pecado. Él está hablándonos a nosotros, hermanos, no miremos a otro lado. Está clarito en decir, si se humillare mi pueblo, tú y yo, que sobre el cual mi nombre es invocado, porque tú y yo invocamos el nombre de Jehová, de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús, de Jesucristo. Mire, hermanos, en una palabra, lo que Dios me muestra a través de esta palabra, y le doy gracias a Él que me despertó con ese deseo y anhelo de búsqueda, que el que busca le da. Y me dice que Él en este versículo está haciendo una forma de trato. Casi que le pongo a la predicación el trueque. El nombre de esta predicación iba a ser el trueque. Y puede serlo, pero yo le puse como título, óiganlo bien, hermanos, le puse como título, y óiganlo bien, mis hermanos, el que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios dice a las iglesias. Ese es el título que lo voy a dejar. Pero ese subtítulo es bastante atractivo en el sentido de la enseñanza, porque esto es un trueque entre Dios y el pueblo de Dios, no el pueblo pecador, el pueblo de Dios. Así que tú, como pueblo de Dios, Dios te está llamando a que hagamos un trueque. Tú me das y yo te doy. Cambiemos la sal por el azúcar, la carne por las papas. A ver, hagamos ese cambio. ¿Cómo es que lo hizo el Señor? A ver, vamos a mirar qué nos corresponde a nosotros en este contrato. Dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Bueno, pero yo primero, número 1, si se ¿qué? Humillare. Entonces, el Señor me está diciendo que lo primero que debo cumplir en este contrato, en este trueque que el Señor me está haciendo hoy y que está haciendo contigo hoy, es que me humille. Él me va a dar aquí tres puntos en este contrato para que yo cumpla. Y si yo cumplo estos 3 puntos de este contrato, Él también va a tener que darnos 3 puntos para sellar este contrato, para recibir lo que yo quiero. Entonces el primer punto es humillarme, ¿sí? Por eso Él dice, si se humillare mi pueblo, ahí está diciéndolo, si se humillare mi pueblo. Y ya sabemos cuál es el pueblo de Dios, ya lo acabamos de leer, somos nosotros. Bueno, porque es el pueblo que invoca el nombre de Dios. Entonces, si yo me humillo, ¿qué será humillar, hermanos? Ahí hay que mirar qué quiere decir humillar. Y humillar me dice que es doblegar, quebrantar. Eso es lo que me dice el diccionario de raíz de palabra, o sea, de la raíz de la palabra. Si yo voy a este diccionario y tú vas a un diccionario y encuentras allí al diccionario normal o al diccionario bíblico, te va a decir que humillar es doblegar o quebrantar. O sea, que Dios nos está diciendo que tenemos que doblegar nuestras rodillas, que tenemos que quebrantar nuestro corazón y que tenemos que ir a ser más bajitos de la altura que pensamos tener ahora como pueblo suyo. Porque, qué rico ser linaje escogido. Mejor dicho, contestamos inmediatamente, yo soy pueblo escogido, real sacerdote. Mejor dicho, no cabemos. Pero Él me está diciendo aquí que debemos de humillarnos, no exaltarnos, humillarnos. Entonces, cuando yo llego con esa humillación, con ese doblegar, lo tengo que hacer con contrición, ¿sí? Con contrición. Pero ¿sabes tú qué es contrición? Si tú también lo vas a buscar, el significado de contrición te va a decir que contrición es dolor de haber ofendido a Dios. ¿Cómo la ven? Entonces yo tengo que venir quebrantado, doblándome ante Él, hincándome ante Él, pero no así nada más, sino totalmente con dolor de haber ofendido a Dios, con vergüenza y dolor, ¿no? Así como yo les di esa enseñanza sobre el verdadero arrepentimiento, hermanos, que es sentir vergüenza y temor por haber pecado, y es también sentir dolor, sentir dolor por haber pecado. Esto es
una forma de demostrar que hay un verdadero arrepentimiento. Cuando yo siento dolor, y cuando yo siento dolor me humillo, me doblego ante Dios y aún lloro o clamo o hago cualquier actitud de verdadero arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. Mire ese primer punto que nos pide, humillarnos, no se te vaya a olvidar. Así que humillémonos ante Dios. Humillémonos ante el que está haciéndonos reconocer que a veces leemos por encimita, pero no aplicamos el conocimiento, el entendimiento que Él mismo nos da para poder llegar a conocer, entender y hacer como Él quiere. Pero después de esta humillación, hermanos, de doblegar y pedir perdón, pero de corazón sincero, si tú quieres ver una oración, cómo se debe de orar, vaya a la oración que hace Ana. Allí lo vas a encontrar, allá en el primer libro de Samuel, hermano. Allá vas a encontrar un ejemplo exacto de cómo tenemos que hacer una oración de veras, de veras. No una oración cualquiera. Ella derramó su corazón, ella estaba afligida. Bueno, no voy a predicar sobre eso hoy, pero vaya, lea todo ese primer capítulo de primer libro de Samuel. Y ahí vas a encontrar el ejemplo de Ana, esa mujer que no podía tener hijos y que por ello tuvo que pedir específica. Mira, ahí está detallado totalmente cómo debemos de orar. Es un ejemplo muy especial. Pero yo sigo, porque Él nos llama en el segundo punto que debemos de cumplir en este contrato, es de orar. Por eso dice, si se humillar mi pueblo, que es el primer punto, humillarnos, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, nosotros que invocamos el nombre de Dios, no los pecadores, ellos invocan otra cosa, y oraren. Y oraren, el segundo punto. Vamos a ver ese segundo punto que nos pide el Señor. Para cumplirlo, para hacer que sea en nosotros. Y dice así el Señor, que orar, cuando estábamos en la enseñanza de orar, porque ya le hice esta enseñanza también, hermanos, nos está diciendo que orar es pedir. Entonces lo que tenemos nosotros es que ir ¿a qué? A pedir. Yo no vuelvo a repetir esa enseñanza, la voy a encontrar en Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante, hasta el 15. Allá está todos los verbos en función de pedir para darnos a entender por este modelo de oración que así es que debemos de orar, pidiendo. Eso es, todos los verbos están en función de pedir. Bueno, como no es repetición de la prédica anterior o anteriores, entonces oración, que es pedir. Pero ¿qué debemos de pedir en este tiempo angustioso? ¿Ah? Un mejor techo, un mejor carro, una economía fantástica. No, ser consecuentes con lo que está pasando, porque Él nos está hablando es a nosotros, pueblo adquirido por Dios. Él nos está diciendo que oremos de acuerdo a la necesidad, y en este momento tenemos una gran necesidad, una gran necesidad que no la podemos esconder, se está oyendo por todos los noticieros. Es una necesidad mundial, pero aunque sea la necesidad mundial, no le está hablando a todo el mundo. Le está hablando al pueblo adquirido por Él, porque con lo poquito Él hace lo mucho. Con la nada hizo lo que está, lo que vemos, lo que somos. Él de lo poquito, el remanente de China, de Italia, de Estados Unidos, de cualquiera de las naciones, de ese remanente pequeño de su pueblo, porque es bien pequeñito ese remanente de los que verdaderamente somos hijos de Dios, va a formar su iglesia de entre todas las naciones. Entonces hoy le está hablando no solamente al colombiano, al remanente de Colombia, le está hablando al remanente de todas las naciones. Dios quiera que este mensaje llegue a todas las naciones, para que este remanente diga, ay, yo pensé que era que le hablaba al pueblo pecador. No, me está hablando a mí y a ti. Así que cuando vamos a pedir en oración, ¿qué debemos de pedir? Pues perdón. Perdón.
¿Por qué? Porque Dios nos está haciendo ver en este versículo que pensamos que era para el mundo, nos lo está diciendo a nosotros. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, está hablándole al pueblo de Dios que no están dando según sus caminos, que estamos andando en pecado, que estamos haciendo lo que a nosotros nos parece, no lo que le parece a Dios. Esta palabra no es para la ovejita solamente. Esta palabra es para los pastores, para los ministros, para los profetas, para los evangelistas, para los apóstoles, para los pastores y maestros, para todos aquellos que Dios llamó. Porque aún en su pueblo hay pecado. Aún en su pueblo hay ovejas que andan en total pecado, como también aquellos que llevamos palabra de Dios. Tenemos que revisar nuestra vida, nuestra condición, si realmente hemos nacido nuevo o aún todavía se están dando en fornicación, en adulterio, en rapiña de las lanas, de la lanita de las ovejas. Todo esto lo mira el Señor. Pero hermanos, ¿qué saco yo con hablarles del pecado? Si yo no les hablo de cómo hago para poder salir de ese pecado. Nosotros tenemos que enseñar, dar la palabra para enseñar, dar la salida. Y el Señor por eso puso en mi corazón que les llevase a entender sobre el verdadero arrepentimiento. Y está grabado. Y lo voy a repetir así rápidamente, pero por si al caso se te borró la grabación. El verdadero arrepentimiento tiene 7 pasos, hermano. Por favor, no los olvide. Primero, reconocer que se ha pecado. Si no reconocemos nuestro pecado, si Dios, a través de esta palabra de hoy, no nos hace reconocer que estamos en pecado, hemos perdido el tiempo y perdí lo que me corre. No perdí, ya hice lo que tenía que hacer. El que pierde es el que no obedezca. Así que reconozcamos, hermanos, que estamos mal delante de Dios. Que si no se ha nacido de nuevo, está delante de Dios mal. Tengo que reconocer el pecado como primer punto. Segundo, confesarlo a Dios, no al hombre. No, nadie de nosotros puede arrodillarse en tu nombre y decirle yo hice esto y lo otro. No, a Dios directamente. Es el segundo punto. El tercer punto del verdadero arrepentimiento es pedir perdón. ¿A quién? A Dios, al ofendido, al que hemos ofendido, al que le hemos quitado, al que le hemos robado, al que hemos hecho injusticia, al que hemos mirado mal, no saludado, al que le hemos hecho una cara totalmente despectiva, rompiendo su corazón porque venía a darnos la mano y la dejamos con la mano estirada. Entonces vamos a Dios primero, ir al ofendido a pedirle perdón y luego, cuando ya hemos hecho esto, perdonarnos a nosotros mismos. Ese es lo que quiere Dios en el cuarto punto, que entendamos. Y en el quinto punto dice demostrar que hay un verdadero arrepentimiento, sentir dolor por haber pecado. No solamente sentir la vergüenza o el temor, sino sentir dolor, que nos humillemos, que nos postremos, como lo dice el humillarnos, doblegarnos. No con altivez, hermanos, sino sentir dolor por ese pecado que cometimos. Y el sexto dice, y si es posible resarcir el daño. Hermanos, si tú has hecho un daño, si tú has quitado, has robado, has quedado mal, no le has pagado el sueldo a sus empleados, si tú no has sido justo con las personas, aún los tiene en vida, hágalo, vaya y resarcir ese daño. Devuélvale lo que le pertenece. Si tú le has robado a Dios en sus diezmos, ¿qué tiene que decirle? Señor, perdóneme, yo te he robado. Vaya, hermano, cumpla la palabra de Dios, no robe más. Así que el Señor te dice que yo también te di a ti, de lo que yo te doy, tú me darás. No pongas el Antiguo Testamento para las cosas que necesitas y cuando vayas a necesitarlas para con Dios, diga el Antiguo Testamento no es para mí. No seas injusto, hermano, no seas así, porque Dios está mirando esto. Y Él nos está hablando precisamente al pueblo de Dios. Así que tú te crees pueblo de Dios, tienes que entender que la palabra está desde Génesis y Apocalipsis para ti y para todos los que somos pueblo de Dios. Porque allí sacamos las enseñanzas del pueblo de Dios.
para nosotros en este tiempo. Así que, hermanos, miremos cómo estamos delante de Dios. El séptimo punto me está diciendo no volverlo a hacer, no volviendo a hacer el pecado. O sea, como dice la palabra de Dios, vete y no peques más. Hermano, yo espero que no se te vaya a olvidar estos 7 puntos o pasos del verdadero arrepentimiento. No lo vamos a poder repetir siempre. Hermanos, yo les voy a pedir perdón de pronto por el tono que estoy utilizando. Y quiero decirles que no los estoy regañando. Es que Dios me llena de un afán, de un celo por la palabra de Él. Y por un celo de lo que está ocurriendo, que nosotros como pueblo estamos mirando para otro lado. Y que no hemos podido entender, que no nos hemos dado la tarea de entender su palabra. Y cuando uno le dice a un hijo, mi hijo, mira, haga esto. Y de pronto se lo repito, mi hijo, yo te mandé que hicieras esto. Por favor. Pero la tercera vez sé que tú ni yo podemos volver a hablar del mismo tono. Entonces de pronto a mí me asalta esa situación de que de pronto tú te sientes regañado. No, mi hermanito, perdóneme, pero Dios me hace sentir en el corazón que hay faltante, que el pueblo de Dios está haciendo lo contrario a su palabra. Y ya es indignación porque yo les he hablado, hermanos, hace mucho tiempo. Ya les he dicho, por favor, abandonen el pecado. No sigan más en el pecado. Pero no se ha hecho. Esta hora, hermanos, les voy a decir francamente, no puedo nombrar aquí personas, pero les quiero decir que el pueblo que busca de Dios, que dice que soy pueblo de Dios, que cree que es el pueblo de Dios, de una vez te voy a decir, hermano, no te creas pueblo de Dios si estás andando en fornicación. No digo nombres porque eso faltaría a la ética, pero del lugar donde nos congregamos hay jóvenes que están en fornicación. ¿Será que eso es pueblo de Dios? Y yo les he hablado de verdadera conversión. Y no han sido convertidos. Aún siguen en esa lascivia, en ese pecado. Hermanos, por favor. Mira que ya tenemos 2 puntos a cumplir. Humillarnos, orando, o sea, pidiendo perdón. Pero el punto, el punto que sigue es el 3. Y volvamos a leer el versículo que estamos hoy en estudio. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ya tenemos el humillar y el orar, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces el siguiente punto que tenemos que cumplir es convertirnos. Vean, mis hermanos, si nos convertimos a Dios, hemos ganado un gran porcentaje de lo que tenemos que cumplir. Él está diciendo aquí, si se convirtiere de sus malos caminos. ¿Cuáles son los malos caminos? Pues el pecado, hermanos. Todo aquello que hacemos y que no agrada al Señor es pecado. Así que, ¿cómo nos vamos a convertir? Cuando yo pienso convertirme, tengo que mirar el rostro del Señor. Es mirando el rostro del Señor. No puedo decir, no quiero hacer más esto, ya no lo voy a hacer más, pero por hacerlo. No, yo tengo que mirar el rostro de Dios, mirar por qué lo voy a hacer, por darle agrado a Dios. Porque Él me lo demanda, me lo pide en esta palabra que estamos hoy entrando a conocer. Así que esa conversión también lo había puesto como ejemplo. Y es no volver a ser lo que antes era. Si era pecador, pues ya no ser más pecador. Recuerda que les di un ejemplo del carro de gasolina. El carro que es a gasolina y lo pasan a gas, lo convierten a gas, no vuelve a ser más de gasolina, sino que sigue siendo de gas. Así que el pecador, cuando se convierte a Cristo, cuando pone su mirada al rostro de Cristo para decirle, me convierto de mi mal camino, del pecado, me convierto a ti, entonces no vuelve a ser más pecador. Es clarito, es sencillo lo que Él nos pide. Son únicamente 3 puntos que nos pide en esta oración para que tengamos esa humillación, esa oración y el convertirnos. Cuando hemos hecho estas 3 cosas, ahí sí empieza Él a hacer lo suyo. Pero esta conversión, mis hermanos,
Vayamos a Efesios 4:28. Efesios 4:28. A ver qué nos dice la palabra de Dios allí en Efesios 4:28. Miremos aquí, la palabra de Dios nos está diciendo de la siguiente manera. En Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más. Oigan esto es una verdadera conversión. Y además dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, lo importante aquí nos dice es que la conversión es que si estamos haciendo algo malo, como está diciendo aquí, el que hurtaba o robe, no hurte más. Pero mira que esta palabra nos manda al capítulo 5. Pásate, ahí al capítulo 5, está muy cerquita de ti en la palabra de Dios. Y vamos a mirar primeramente el capítulo 5, capítulo 5, 1 al 5. Dice así, no se le olvide, Efesios 5, 1 al 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, de lo que estaba hablando ahora, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, si es como está hablando al pueblo de Dios, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Es una de las voluntades de Dios, recuerda que vimos, ser agradecidos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, escuchen bien por favor jóvenes, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Está clara esta palabra, mis hermanos? ¿Sienten que el Señor sí nos está hablando en esta palabra? Así que si el Señor está hablando a través de esta palabra, pues entonces pongámosla en práctica. Digámosle al Señor que hemos entendido y que queremos verdaderamente hacer esa conversión. No queremos seguir ahí. Mira, hermanos, cómo la palabra de Dios, navegando en ella, nos lleva más al conocimiento. Porque yo lo que le estoy diciendo y pidiendo, hermano, que entendamos, no lo estoy diciendo de mi parte, porque yo quiera, porque es mi deseo. No, es para el deseo, el requerimiento de Dios. Por eso vayamos ahora, desplacémonos a Colosenses. Miremos allí en la cita bíblica de Colosenses 3, capítulo 3. Y vamos a mirar primero del 5 al 11, hermano. Porque Dios es misericordioso y quiere que entendamos que lo que Él nos está pidiendo, que ese trueque que está haciendo con nosotros hoy, espero que hayas tomado esta palabra como un trueque. Que tú hagas ese contrato hoy con el Señor. No es que la escuchemos y la guardemos y la dejemos por ahí, esa palabra. No. Yo te invito, hermano, que haga, si eres pueblo de Dios, desde luego, ¿no? Si tú te crees como pueblo de Dios, real sacerdocio, pueblo escogido, pueblo santo, te toca, hermano, hacer este contrato. O lo firmas, o lo firmas. Así que, hermanos, mire lo que el Señor nos manda en su palabra hoy, nos enseña. Colosenses 3, de 5 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros,
Vuelve y dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que son idolatría, o cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Miren, mis hermanos, me detengo aquí un poquitico. Está diciendo que esa ira viene sobre los hijos de desobediencia. Mire lo que está diciendo, hijos, los que nos creemos su pueblo. Porque Él no puede llamar a hijos a los que están en el mundo. Ellos son hijos de otro. Acuérdense las tareas que se dejaron en ocasiones. En primera carta de Juan 3, 8 al 10, que ahí se conoce quién es hijo de Dios y quién es hijo de otro, del diablo. Él no le está hablando a esos hijos del diablo, está hablando a los hijos de Dios. Dice, repito el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ya no vivimos en ellas. Tenemos que ser obedientes. Pero ahora, dice el 8, dejad también vosotros todas estas cosas, que es pecado, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo. Habla de nacer de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El nacimiento de nuevo puede ser inmediato, isofacto, o tener un tiempo. Por eso se va renovando. Tú tienes que estar empezando a nacer de nuevo. Como yo le estoy hablando de nacer de nuevo, tengo que presentárselo. Así que a partir del 12 de abril están todos invitados para que entendamos y veamos el nacer de nuevo. Y entres a formar parte de ser hijo de Dios, para que puedas heredar. Y el 11 dice, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Hablando del pueblo de Dios. De ese pueblo que somos tú y yo. Así que, mis hermanos, Dios nos está hablando muy claramente de la conversión, de lo que hemos de dejar, de lo que no hay que volver a hacer más, para poder cumplir nosotros nuestro contrato, nuestra parte del contrato, y así Él pueda cumplir lo suyo, ese trueque. Entonces vamos a seguir leyendo ahora para que nos diga aún más cómo es esta situación. Y allí desde el versículo 11 vamos hasta el 17. Entonces, dice el 11, póngale cuidado, perdón, el 12, ya dimos el 11, el 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, oiga, escogidos, santos, si somos pueblo santo. Así solamente podemos decir que somos escogidos de Dios. Y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, o sea, de bendición, de humildad, ya hablamos sobre esa humildad en el Señor, de mansedumbre, no contestando con 3 piedras en la mano, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es una condición, hermanos. Si nosotros no perdonamos, no esperemos perdón. Y en el pueblo de Dios no puede haber una persona que no perdone, porque entonces le faltaría amor. No puede contarse entonces como pueblo de Dios. Y yo hoy quiero hablarles al pueblo de Dios, al que ha levantado la mano y dice, sí, yo soy pueblo escogido. Sí, yo soy real sacerdocio. Sí, yo soy nación santa. Yo le estoy hablando a ese pueblo. Si tú no estás encasillado ahí, pues le toca que se encasille. Mira, a ver, búsquese las manías. Ya se ha dado la forma de cómo llegará a Dios. Recíbelo en tu corazón y vuelve a hacer la oración de fe porque no lo entendió. Y el 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, vea lo que estoy hablando del amor,
que es el vínculo perfecto. Si no tengo amor, no soy ese pueblo escogido, porque es el vínculo, lo que nos vincula en ese pueblo. Es el vínculo perfecto. Dice también, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Bueno, ya empieza a ver aquí como algo suave, hermoso, rico, a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos, y nos vuelve a hablar de la voluntad, de una de las 4 voluntades de Dios, ser agradecidos. Dice además que si tú eres pueblo de Dios, nación santa, el pueblo escogido, dice que la palabra, el 16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enseñándoos y exhortándonos. Acuérdense, la palabra exhortar es animar, que nos animémonos unos con otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por ahí escucho mucho cantar, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados ¿para qué? ¿Para mostrar pecado al mundo? ¿Para irritar al Señor con el pecado? No, para que anunciemos lo que Él nos está enseñando, poniéndolo en práctica primero, teniendo autoridad para llevarlo, no llevarlo porque ya lo aprendí, no, porque lo practicas, porque tiene autoridad de llevarlo. Y dice el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y vuelve y nos dice, ¿por qué será que nos está hablando de ser agradecidos, hermano? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando Dios repite las palabras, es porque está haciendo énfasis de que no somos agradecidos. Podemos hacerlo de pronto en darle la economía, lo que le pertenece a Él, pero no estamos siendo agradecidos en congregarnos. Entonces, si yo hago una cosa, pero no hago la otra, estoy haciendo mal las cosas. Ahora, yo puedo estar congregándome, yo tengo muchos que van a la iglesia, pero parece que tuvieran alacranes en los bolsillos, no la meten para nada. Eso es desagradecimiento, porque se están robando a Dios. Están comiendo en un restaurante y no están pagando. Hermanos, por favor, seamos agradecidos con el Señor. El Señor nos está hablando, mis hermanos. Y aquí en esto hay que tener en cuenta una enseñanza que también les he dado a muchos y que también la puse en conocimiento en las prédicas anteriores y no puedo dejar de pasar en este momento, porque Él nos está diciendo y hablando de la conversión, de qué es lo que tengo que convertirme. Y yo les hablé de que la palabra de Dios me muestra que, que hay 7 formas de pecar. Y yo tengo que convertirme de esas formas de pecar. Yo no puedo seguir pecando. Y yo les mostré allí una a una. Y las formas de pecar es de palabra. Número 1, de palabra. O sea que yo puedo pecar por mi boca. De obra. El segundo, de obra. Porque yo puedo obrar mal contra otro, contra Dios, contra alguien. Eso es un pecado que tengo que convertirme. De pensamiento. ¿Cómo está nuestra cabecita dando vueltas por donde no debe de estar? Yo puedo estar pecando de pensamiento, tengo que convertirme de esas situaciones. De omisión, olvidar, o sea, no hacer caso a lo que Dios me manda. ¿Qué es omisión? Omitir, o sea, no hacer caso de una orden, de un mandamiento. Y Dios nos está mandando aquí a cambiar, a orar, a humillarnos, Mire, hermanos, si nosotros no hacemos lo que Dios nos está diciendo en el versículo de 2 de Crónicas 7:14, estamos omitiendo una orden, un mandamiento. Ese de omisión es desobediencia, es rebeldía a la vez. De incredulidad, el quinto. De complacencia, el sexto. El séptimo, de necedad. El octavo, de ignorancia. Acuérdense que ese vino por la falta de lectura, la palabra. Y el último, que prácticamente se ve demasiado, mucho. Hace unos años yo daba estas formas de pecar, pero las daba con ocho formas. Pero el Señor también me entrega de que hay otro pecado que se llama de indiferencia, el 9. Y esto es una indiferencia que se está viendo total.
Acuérdense, hermanos, cuando llegaron al pueblo venezolano a ocupar aquí a Colombia una parte de nuestra tierra. Y hubo una total indiferencia que prácticamente ni los volteaban a mirar, ¿no? Y muchos, e incluso en mi presencia, se referían a ellos de una forma despectiva, no solo en la palabra que decían, sino en la forma de su rostro. Eso es una indiferencia, hermanos, un pecado que tenemos que convertirnos y que debemos de tener es el vínculo perfecto para poder llamarnos hijos y formar parte de su pueblo, que es el vínculo perfecto del amor. Si no hay amor en nosotros, no podemos llamarnos pueblo suyo. Mis hermanos, les hablé de los 3 puntos que nosotros debemos de cumplir. Entonces vamos a mirar lo que Dios le corresponde según su misericordia. No es que le vamos a obligar. Yo le digo, hermanos, que Él ha puesto esta palabra, pero Él la cumple, Él no la deja caer a tierra, porque Él no es Dios para mentir. Así que no nos vamos a preocupar si Él lo va a hacer o no, porque Él, a la medida de que nosotros cumplamos con estos 3 puntos, estemos muy completamente seguros de que Él va a hacer su parte. ¿Y cuál es la parte de Él? Miremosla, vamos a tener que volver a leer el versículo 14 de segundo libro de Crónicas. Voy a repasarlo primero. Así que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ahora sí, vamos, después del punto y coma, vamos a mirar lo que Él va a hacer, lo que Él va, por su misericordia, a entregarnos si somos obedientes a este contrato, a este trueque, hermanos. Dice, entonces yo, o sea, Dios, Jehová, de los ejércitos, oiré desde los cielos. Oiré, es el primer punto que Él cumple. Va a escuchar, va a oír, va a poner oído atento, dócil oído al clamor. A ese clamor que nosotros estamos haciendo de mi verdadero arrepentimiento. De mi sincero deseo de conversión, de pecado, de no volverlo a hacer. O sea, de no volver a practicar el pecado, de ablandar. Él va a oír y entonces va a ablandar el corazón de los contumaces y rebeldes. Y entre esos contumaces y rebeldes, cuando yo he cumplido los 3 puntos que me corresponden a mí, entonces Él oye mi oración, porque ya siendo pueblo suyo, desde luego que ya soy una persona justa, y ahí, cuando tú ores como justo, es la oración que oye el Señor, del justo. Y mire lo bien que Él hace esto. Escucha la oración del justo, la tuya y la mía. Y empieza a ablandar esos corazones que no han querido recibir al Señor, que no han querido hacer caso de la palabra. Y entonces allí está encasillada primeramente tu familia, mi familia. Yo les he dicho que yo tengo necesidad de que mi familia también llegue a los pies de Cristo. Entonces, cuando yo cumplo mis 3 puntos que me corresponden en este trueque, Él oye la oración del justo, la nuestra, y hace que esos corazones que no han querido llegar, aún estando en nuestra familia, sean traídos también para que también en ellos se dé cumplimiento de esta palabra en su tiempo. Cuando ellos ya sean pueblo de Dios, cuando ellos ya puedan decir, soy pueblo escogido, real sacerdocio. Pero si no empezamos por nosotros, ¿cuándo vamos a lograr que ellos también? Entonces, el primer punto que Él va a cumplir para que ese trueque quede perfecto es el que nos va a oír, a escuchar el clamor. Y también el segundo punto dice así, acuérdense que quedamos en el punto y coma, entonces yo oiré de los cielos, coma, y perdonaré sus pecados. Quiere decir, y repite aquí, que el pueblo de Dios, a quien está hablando esta palabra, está en pecado. Así que, hermano, nos tocó hacer este trueque, gusten o no, si queremos ver la conclusión del tema. Entonces, ¿qué Él hace? Perdona los pecados.
por su infinita ¿qué? Misericordia. Por su infinita misericordia. Vamos alistando Miqueas en el capítulo 7, versículo 18-19. Y mire lo que dice aquí Miqueas, en el capítulo 7, 18 al 19. Si ya lo tienes, hermano, pues leámoslo juntos, y si no, escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice, lamerán el polvo como la culebra. Como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros. ¿Será que está hablando ahorita al pueblo? No, ahorita está hablando a lo que está pasando. Al pueblo pecador y al pueblo que está también encerrado. El pueblo de Dios también estamos encerrados. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová, nuestro Dios, y temerán a causa de ti. Mis hermanos, yo quería primero haberles leído, es que estoy leyendo 7, pero es 18 al 19. Este lo vamos a leer más tardecito. Yo quiero leerles el 18 al 19 primero, porque para seguir el orden de lo que Él está haciendo, de perdonarnos. Y mire la forma como Él perdona. Disculpen, mis hermanos, vamos ahí mismo en el Miqueas 7, pero 18 y 19. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Del remanente de su heredad, el remanente que les hablo de que está en todas las naciones, que es el que va a tomar de todas las naciones para ser la iglesia de Jesucristo. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, porque tenemos un Dios de misericordia y te damos gracias por ello, Señor. Pero mire la forma como perdona, y este versículo 19 lo dice de la siguiente manera. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Mire, nos está hablando de lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que vuelva a tener misericordia de nosotros, que ya la tuvo. Ya nos hizo, según lo que hemos alzado la mano y hemos dicho somos tu pueblo, Él ya tuvo misericordia con nosotros y nos hizo su pueblo. Pero aquí dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea que Él sí va a oír nuestra oración y va a cumplir ese primer punto, y el segundo también, que es perdonar nuestros pecados. Y mire cómo lo dice, que lo echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que esta es la forma como Dios va a cumplir. Ese segundo punto lo va a cumplir de esta manera, no volviendo a acordarse de nuestros pecados. Y el punto 3, que tanto queremos, es que dice así, en 2 de Crónicas 7:14, después del punto y coma, dice, entonces yo oiré de los cielos, el primer punto que cumple Él, oír, perdonaré sus pecados, el segundo punto que Él va a hacer a favor nuestro, y el tercer punto que cumple Él, si nosotros cumplimos este trueque de los tres primeros puntos, dice, y sanaré su tierra. Ahí empieza a verse la sanidad de nuestra tierra, que es lo que todos estamos esperando, hermanos, que es todo lo que nosotros estamos queriendo recibir de nuestro Dios, la sanidad de nuestra tierra. Ahora sí leamos en Miqueas 7, 14 al 17. Sanaré su tierra. Estábamos leyéndolo, que lo estábamos leyendo anteriormente. 14 dice, apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño, 18, estoy mirando un poquito, 17, 14, está bien. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como en el día
que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo, como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrantados ante Jehová nuestro Dios y temblarán a causa de ti. Bueno, entonces Él va a hacer su parte, ¿sí? Él va a sanar la tierra, porque Él quiere que nosotros realmente tengamos en cuenta que Él sí va a obrar a favor nuestro y va a cumplir lo que Él ha puesto. Así que yo los quiero llevar, hermanos, a la conclusión de este tema. Y vuelve a tener el versículo que estamos leyendo. Lo que estamos llevando hoy, la palabra que es 2 Crónicas 7, ¿sí? Pero ya no lo vamos a leer el 14, porque ya Él nos lo ha explicado y nos lo ha hecho ver. Vamos a leer desde el 15 y el 16, que es la conclusión del tema. Así que aprestémonos a recibir lo que Él tiene para nosotros. Cuando hemos cumplido este trueque, este contrato con Él, Él concluye así. Dice el 15 de 2 de Crónicas 7. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Mis hermanos, démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios porque Él, como nos está diciendo hoy, es así, porque no lo dice ningún otro sino su palabra. Él va a oír, va a perdonar y va a sanar nuestra tierra. Y no la va a sanar de una manera regular, no, como Él lo sabe hacer, de verdad, de veras. Él va a hacerlo realmente como a nosotros nos agrada, para no volver, porque esta conversión es no volver a hacerlo más. Ya aquí le corresponde a las nuevas generaciones y los que entren a conocer de Dios de aquí en adelante, para que entren a ser pueblo. Pero Él también tendrá, si es que hay tiempo, el momento de que les hable y puedan entender esta verdad. Pero como nos la ha dicho a nosotros, como somos real sacerdocio, ¿para qué? ¿Para qué? Para que llevemos las virtudes, para que enseñemos lo que hoy nos está enseñando el Señor. Así que el que venga atrás de nosotros también, que escuchen esto y no puedan caer en el error que nosotros hemos caído. Hermanos, sé que de pronto sonó duro, sonó fuerte. Vuelvo y reitero mi perdón por ello, pero cuando el Señor habla, yo no puedo callar. Y el tono, no sé si sea el mío o el de Él, solamente recíbalo con mansedumbre, hermanos. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Dios amado y Padre Santo, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque hoy ha querido, amado Rey, entregarnos una palabra en la cual tú nos haces ver, Señor amado, que estás listo y preparado para cumplir tu parte siempre y cuando nosotros cumplamos con la parte que nos corresponde en este versículo. Extraído totalmente de tu palabra, el que nosotros tenemos que llegar a ti, Señor, en esta verdadera forma, Señor, de humildad, de conversión y también en oración. Y diciéndolas en orden, en humillarnos, en oración y en convertirnos. Dios mío, por favor, permita que esto lo hayamos entendido. Y que si hacíamos algo indebido, ya no lo hagamos más. Lo uno, para podernos llamar tu pueblo. Y dos, para que nosotros, a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, el pueblo que no es de Dios, el pueblo pecador que está ahorita lavándose las manos y haciendo un poco de cosas, puedan recibir la sanidad de la tierra, del universo, del mundo entero. Pero es solo si nosotros, el pueblo de Dios, entendemos y hacemos tal como nos lo ha presentado.
No es a ellos que les corresponde hacer esto, es a nosotros, el pueblo de Dios. Así que de ti depende que las naciones salgan tituladas en la televisión. ¿Qué pasó? Vean, no hicimos nada, no sacamos vacuna, no hicimos nada. Y esto ya desapareció, ya pueden salir de sus casas. A ver si de pronto lo comprenden, hermanos, que el pueblo de Dios estamos pagando este precio. Por eso agradezco a todo el que se ha unido desde las 5 de la mañana hasta la hora de las 10 de la mañana, en oración, en búsqueda, en ruego, en silicio, para que pagamos el precio si realmente te crees pueblo de Dios. Si realmente eres real sacerdocio y pueblo escogido, nación santa. Y si no, mi hermano, bajemos ese título de la pared. Dios nos los bendiga, mis hermanos. Amén.